Primera epístola del apóstol San Pedro. Acercamiento contextual de los destinatarios del escrito. Esta carta es una exhortación a un grupo de iglesias formadas por cristianos de la dispersión, situadas en 5 provincias romanas de Asia Menor: Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, probablemente evangelizadas por Pablo. Allí, como en otras regiones del imperio, comenzaba a vislumbrarse un horizonte sombrío para las incipientes comunidades cristianas. Los creyentes no cuestionaban las estructuras sociales o políticas de su tiempo, pero habían introducido un estilo de vida nuevo que los hacía vivir como extranjeros en su propio ambiente. Esta forma de vida diferente no tardó en hacerse sospechosa, y la reacción de la sociedad pagana tampoco se hizo esperar. El simple hecho de ser cristiano se convirtió en un delito sancionado con la calumnia, el desprecio y la hostilidad más o menos abierta. Lugar y fecha de composición. Tendencias. Esta carta la escribe en Roma, capital del imperio, donde se encuentra con Marcos hacia el año 63 o 64 después de Cristo, donde murió mártir bajo Nerón, por lo que se deduce que fue escrita antes de la persecución. Esta carta lleva en el saludo el nombre de su autor, Pedro, y como tal fue admitida sin oposición desde los comienzos de la Iglesia, especialmente por San Irineo. Sin embargo, una dificultad contra la autenticidad de esta epístola es el uso que hace de otros escritos del Nuevo Testamento, especialmente de Santiago, Romanos y Efesios, y en cambio parece poco utilizar el Evangelio. Algunos autores afirman que es posible que Silmano la concluyera algunos años más tarde, siguiendo las directrices de Pedro. La carta está escrita en un griego correcto e incluso elegante, como era el de Silvano, a quien Pedro emplea como secretario, identificado como Silas, el compañero de Pablo. Una explicación para el uso innegable que Primera de Pedro hace de Romanos y Efesios es que Pedro no poseía la envergadura teológica de Pablo. Muy bien pudo recurrir a los escritos de este último, sobre todo cuando aquí se dirigía a círculos de influencia paulina. También conviene señalar las conexiones que se describen en Primera de Pedro con el Evangelio de Marcos y los discursos de Pedro en los Hechos de los Apóstoles. Ocasión y finalidad por la que se escribió. Debido a las circunstancias por las que estaban pasando los cristianos y como función específica de pastor, la finalidad de esta carta es consolar y sostener la fe de aquellos cristianos que sufren momentos de tribulación, darles ánimo con el ejemplo de Cristo y explicarles las consecuencias de su bautismo. A la gran riqueza temática se une la enorme sencillez de la exposición, el tono vibrante, fruto de su ardor apostólico y del calor con que transmite la doctrina propio de aquellos años. A través de esta carta alienta a los cristianos a profundizar cada vez más su compromiso bautismal, abandonando definitivamente las malas costumbres y desmintiendo con el testimonio de su conducta las calumnias de los paganos. De allí que la preocupación central de la carta sea el comportamiento cristiano, no solo dentro de la comunidad eclesial, sino también en relación con el mundo. Estructura de la carta. Saludo. Primero, enumera las comunidades a las que se dirige, las de la región de Asia Menor. Segundo, las comunidades cristianas son las herederas de la salvación. La salvación anunciada por los profetas está actualmente en las comunidades cristianas. Los evangelizadores del mensaje de Jesús son los continuadores de los profetas. Esta se trasluce en la vida de los cristianos en esta coyuntura que es tiempo de peregrinación. La salvación ha operado un nuevo estilo de vida, un nuevo nacimiento que brota de la semilla del Evangelio. Así se forma el nuevo pueblo de Dios. El fundamento de este nuevo pueblo es Cristo. Los creyentes son las piedras vivas de la nueva realidad. Tercero, las comunidades cristianas son el signo de salvación. El nuevo estilo de vida es el signo de salvación. Pedro marca unas directrices para que la vida de la comunidad
sea signo claro en la sociedad. Deben ser unos buenos ciudadanos con una conducta ejemplar, tanto en la vida social como en la familiar. El principio general que marca la conducta cristiana es hacer bien a todos, y sobre todo viviendo en la comunidad como auténticos seguidores de Cristo, en el amor, en la comunión, libres de pasiones, de la liviandad, del desenfreno, siendo hospitalarios y serviciales como corresponde a una comunidad en espera escatológica. Los que tienen la responsabilidad sobre estas comunidades deben cumplir su servicio con honestidad y sencillez, como buenos pastores para potenciar así la comunión. Todas estas directrices brotan del talante de Cristo, y para describirlo, Pedro intercala unos textos que por su estructura parecen fórmulas de confesiones públicas de la fe. Jesús pasó por todas las situaciones humanas, llevando a término el proyecto salvador de Dios, dejándonos un modelo para que sigamos sus huellas. Cuarto, despedida. Noticias sobre el secretario redactor de la carta, Silvano. Saludos de parte de su hijo Marcos. Saludos para todos que se transmiten con el beso litúrgico y el deseo de paz. Escribe desde Roma en la época de Nerón, dato que subraya el valor de algunas instrucciones sobre el comportamiento ciudadano, el amor a todos y principalmente el de su ejemplaridad. Muchas gracias.